El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: «¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús los oyó y les dijo: «No son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Escuchamos en estos días, queridos hermanos, algunos pasajes del Evangelio de San Mateo en los que Jesús manifiesta la elección de sus discípulos y el llamado. Los elige y los llama. Hoy es el caso de Mateo. Mateo es un servidor público, un publicano. Es cobrador de impuestos. No tiene buena fama, pues ningún cobrador de impuestos tiene buena fama, ¿verdad? Nomás cuando los comerciantes oyen hablar de el SAT, ¿verdad?, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que les cobra impuestos y que van a subir o que van a cobrar ahora de tal cosa, empiezan inmediatamente a pensar y a decir: pues eso no es tan correcto, eso no me gusta, eso. Y empieza uno a ver que no hay buena fama de quienes cobran los impuestos. Mateo es cobrador de impuestos. Jesús lo elige, lo llama: sígueme. Lo que nos hace ver a nosotros que el llamado de Dios no es para quienes nosotros creíamos que debían ser llamados. Es para quien Él quiere, es para quien Él elige. Nosotros podemos ver a jóvenes que podrían estar yendo al seminario y ser sacerdotes, o pensar que con que ya había decidido o de alguna manera había hecho alguna experiencia en el seminario y que ya llevaba años, pareciera ser que él ya debería seguir y que no debería retirarse. No. Nosotros nos equivocamos cuando creemos que alguien debería ser sacerdote. Hay familias que incluso se enojan porque el hijo ya no va a seguir en el seminario, ¿sí? Se molestan. No todos tienen la vocación, aun cuando ya lleven años, ¿sí? Yo estuve como rector en el seminario unos años y tuve tanta experiencia en cómo hay papás a veces en que incluso tapando lo que hacían sus hijos, reclamaban solo por reclamar. Recuerdo, por ejemplo, un joven que pues se fue a su casa simplemente y 2 días, 3 sin avisar, sin nada. Después regresó también como si nada. Y yo mandé llamar al papá pues para preguntar qué pasaba. Pero a lo que él llegó fue a reclamar: ¿por qué ya no quieren aceptar a mi hijo en el seminario? ¿Por qué lo corrieron? Le dije: señor, espere, nadie le ha corrido. Es que sí, ustedes lo corrieron. Y empezó a decir muchas cosas, ¿no? Y ahí estaba el hijo y él cínicamente riendo. ¿Qué es lo que quería este joven, verdad?
¿Qué buscaba? Pues como decía Jesús ayer, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder sobre la tierra, pues para que vean que el sacerdote tiene la autoridad que se le ha conferido en la formación de los sacerdotes. Yo le dije, bueno, está despedido entonces, como usted lo dice, lléveselo. Es su hijo, llévese. Ya lo despedí, ahora sí lo despido. Ahora ya no es vamos a platicar con él, ahora sí lo despido. Porque con estas actitudes pareciera ser que nosotros decidimos quién sí y quién no. Que la gente decide quién sí y quién no, sin dejar que Dios realice su obra. No son los justos, los buenos, los que deben ser elegidos, son los que Dios quiere. Y a estos Dios les da todo el poder. Como encontramos otra vez el profeta Amós, que sigue predicando y que sigue profetizando, y fuerte. Y él ha dicho, yo no era profeta ni hijo de profetas, yo era un pastor y vendedor de higos, pero el Señor me llamó y le dio el poder para profetizar. Y hoy lo escuchamos diciendo, vendrán días en que el Señor les hará sentir hambre, pero no hambre del pan para el cuerpo, ni sed para el cuerpo, sino hambre de la palabra de Dios. Y buscarán, y entonces no le encontrarán. Fíjense, como el profeta anuncia, van a sentir hambre de la palabra de Dios, van a querer escuchar la palabra de Dios y no la van a escuchar. Y desde luego que no es lo mismo que yo me ponga a leer la Biblia y que diga, pues esta es la palabra de Dios. No, van a escuchar porque van a tener hambre. Hay cosas que uno no puede controlar. El pensamiento y los sentimientos tan fácilmente. Sentir hambre, sentir el deseo de la palabra de Dios, eso no lo podrá controlar nadie, nadie. Porque es algo que Dios provoca. Es como cuando Dios manda o permite que alguien padezca una enfermedad porque lo quiere santificar a través de ella, pues nada ni nadie podrá quitarle esa enfermedad. Podrá rezar y decirle, Señor, quítame esta enfermedad, y Dios le dirá, no te la puedo quitar, te la di para purificarte y santificarte. Y uno tiene que aprender a escuchar a Dios. Así el deseo de querer escuchar la palabra de Dios surgirá y nadie te podrá quitar ese deseo, nadie, porque es Dios quien lo ha puesto. Y buscarán, dice el profeta Amós, buscarán de norte a sur, de oriente a poniente, le buscaré y no encontrarán. Días vendrán, dice el Señor. Así ahora, cuando llama a Mateo, los escribas y fariseos dicen, ¿por qué tu maestro, les dicen a los discípulos, por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Y Jesús los escuchó. Por eso respondió, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y llama a Mateo, lo llama para ser su discípulo, lo llama para estar con él, lo llama para que Mateo le conozca. Y Mateo responde al llamado de Jesús. Y responder al llamado de Jesús significa disponerse a lo que el maestro diga, no a lo que yo piense, no a lo que yo diga, no. Es muy radical siempre el llamado de Jesús. Por eso dice, el que no deje a su padre y a su madre por mí y por el evangelio, no puede ser mi discípulo, no sirve. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no puede ser mi discípulo, no sirve. Imagínense a alguien que desea ser sacerdote, pero pues quiere seguir el estilo de vida que llevaba antes, y por lo tanto pues quiere salirse constantemente para ir a una fiesta, a otra fiesta, querer estar con la familia. Entonces,
pues no es capaz de dejarlo, no sirve para hacerlo. Tiene que haber disponibilidad entonces. Pues hoy, queridos hermanos, es un día para que recurramos a Dios y le pidamos que llame primero a los matrimonios, para que buenos matrimonios sean aquellos en los que Dios pueda llamar a alguien para ser su discípulo. Y a los que Él llame, que les dé perseverancia. A los que Él llame, que les conceda la gracia de descubrir la hermosura, lo valioso, lo grande que es haber sido llamado y escogido por Dios. Estamos viviendo a nivel mundial situaciones cada vez más difíciles en la cuestión de los discípulos llamados a la vida del sacerdocio. Cada día hay menos que quieren responder. No es un problema de la jerarquía eclesiástica, es un problema más bien de familias. No hay familias que eduquen a sus hijos en la fe para que de ahí surja una vocación. No nos interesa a veces mucho la formación de los seminaristas. Hoy, en la actualidad, muchos ven al sacerdote solo como un profesionista al que le pagamos y nos va a hacer lo que nosotros queramos. Y cuando queramos y a la hora que queramos. Y si no nos lo hace, pues nos enojamos y decimos, para eso está, ¿no? Cuando muchos jóvenes ven esto, pues ya ni se animan tampoco. Los jóvenes que entran al seminario y ven estas cosas, pues se desaniman también y mejor se van, dicen, no, está muy duro eso. Hoy ser sacerdote es uno de los servicios más difíciles de llevar, de seguir y de desarrollarlo. Si tuviéramos que hablar de profesión, diríamos, es una de las profesiones más riesgosas, de mayor riesgo, ser sacerdote. Oremos pues al Señor para que nos conceda vocaciones abundantes y nos conceda orar siempre por lo que Él ya nos ha dado, por los sacerdotes que tenemos. Ahora porque nos conceda también un obispo a nuestra diócesis. Si no hay obispo, pues no habrá sacerdotes. Entonces hay que pedir a Dios que llame y que nos conceda un obispo con las cualidades que Él quiera darle. Porque a veces le decimos, Señor, danos un pastor santo, sabio, prudente, con todas las características. ¿Dónde lo vamos a conseguir? Dice el Señor. ¿Y de dónde saco ese obispo que ustedes quieren? ¿Acaso ustedes son un pueblo santo, sabio, prudente? ¿Acaso así somos nosotros para pedir? Si tenemos al que es santo, sabio y prudente, a Jesús, al pastor, y no le hacemos caso, pues aunque venga un santo, será lo mismo, no le haremos caso. Que el Señor nos conceda la gracia de tener buenos pastores en la iglesia, buenos discípulos, buenos matrimonios, buenas familias, para que de ahí surjan las vocaciones también. Oremos por las vocaciones hoy en este día, que así sea.